Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y si el desacato llega en 24 horas, la ley se reforma, como le estoy hablando. Empecémonos más despacio. Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum nos informó que finalmente ya fue notificada. A ver, ayer tan era cierto pues que no se había notificado adecuadamente que llegó una segunda notificación a la consejería y al Diario Oficial de la Federación. ¿Qué hizo la? Ya empezaba a correr el plazo en el que se le ordenaba por la jueza de Coatzacoalcos, Nancy Juárez, a la que ha acusado la presidenta de incumplir la ley y estar ella en el franco desacato. Bueno, le recibió la notificación y además pasó a decirle un mensaje adicional. No solamente está violando la ley de amparo, sino que también una novedad, la ley del Diario Oficial. ¿Qué hizo la consejera jurídica? Como lo planteamos, hoy en la mañana estaré enviando un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión y, por otro lado, la propia Consejería Jurídica le pregunta al Diario Oficial de la Federación qué procede. Básicamente, pasadas las 9 de la mañana, ya empezaban todos los expertos en el tema a hablar si se podía quitar o no quitar fojas, páginas, arrancar, destruir, quemar o exactamente qué hacer con el Diario Oficial si se emitía una orden de retirar completa una ley. Los argumentos en contra de Nancy Juárez, usted lo ha visto toda la semana, han ido creciendo porque en primera dicen que invadió una función que ni siquiera está a su alcance, es decir, ponerle un freno a la Carta Magna, amparar o emitir una suspensión a un mandato que está en la misma Constitución. Y de eso se volvió a insistir toda esta mañana. Pero hemos estado planteando que no tiene sustento. Tanto la notificación, porque el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales, como porque cuando se pide eliminar una publicación, se determina afectar al Diario Oficial de la Federación. Entonces, ayer el Diario Oficial de la Federación contesta a la consejería, pero quiero poner el artículo. Fíjense, hay una ley del Diario Oficial de la Federación. O sea, no, el encargado de publicar, las personas encargadas de publicar, que están en la Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, pues tiene la obligación de publicar aquello que emiten secretarías, decretos, modificaciones o incluso modificaciones constitucionales. Entonces, el Diario Oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen o qué no hacen, hay una ley. Y en el artículo 7º bis, en este numeral, dice que quienes están encargados del Diario Oficial de la Federación deben garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. ¿Sí se entiende? O sea, cualquier juez, una jueza, que pide eliminar algo del Diario Oficial de la Federación, no solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una resolución de la Corte o de algún juzgado respecto a algún tema que tiene que publicarse en el Diario Oficial? No es que se elimine lo que ya fue publicado, sino que en todo caso hay una nueva publicación que dice se deja sin efecto esto.
Pero con lo que no contaba Mahoma, o el as debajo de la manga, era que con este argumento de que se estaba incumpliendo la ley del diario oficial de la Federación, si es que existe esta ley, o como lo dijo muy bien Ernestina, la presidenta, pues, que iba a mandatar a la consejera jurídica Ernestina Godoy. Y justamente armada con esta instrucción, pronta, veloz, expedita, como la justicia nunca ha llegado en nuestro país, pero como parece que en el Congreso se está actuando al vapor. Oiga, estaba yo por contarle, y ahí tengo ya grabado, pero ya lo tuve que borrar, lo que es lo que se va a discutir un poquito más adelante el día de hoy, que es la supremacía constitucional. Bueno, ya olvídenlo, porque llegó Ernestina Godoy a decir: Congreso, ahí les voy, escuchen mi argumentación, porque tenemos que ver que no se violente justamente el derecho con el supuesto desacato de Claudia Sheinbaum. Y así empezaban las discusiones. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, personalidad que acredito con la copia certificada del correspondiente nombramiento presidencial, señalando como domicilio para recibir la titular del Juzgado 19º del Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, emitió un acuerdo cuya copia se anexa al presente oficio, en el que se requiere a la Presidenta de la República que proceda a la eliminación de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cuarta, tal decisión es claramente violatoria de las facultades soberanas del constituyente permanente, y a través suyo se pretende obstaculizar la reforma constitucional en cita. Quinto, dada la gravedad de este proceder, y toda vez que el Ejecutivo Federal se limitó a dar cumplimiento a los mandatos emanados de la reforma constitucional, respetuosamente se plantea a esa soberanía la consulta acerca de si es procedente eliminar dicha publicación en el Diario Oficial de la Federación. Nuestra opinión es en el sentido categórico de que ello no es en modo alguno viable, en virtud de que la publicación es un hecho irremisiblemente e irrevocablemente consumado, por lo que, tomando en cuenta que la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación, fue consecuencia directa e inmediata del ejercicio de las atribuciones excepcionales inherentes al constituyente permanente previsto en el artículo 135 constitucional. Esta soberanía considera que la Presidenta de la República no está obligada a llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del Juzgado 19º del Distrito en el estado de Veracruz, con residencia. Y comenzaron a surgir argumentos airados a favor y en contra. Marco Cortés de plano le dijo a Morena que se quitara esta pretensión de lavarle la cara a la presidenta Sheinbaum. De verdad, dijo que la propuesta de que el Senado autorice a la presidencia no retirar la reforma al Poder Judicial, lo que estaba haciendo es endosarle el paquetazo al Congreso, en vez de que fuera la misma presidencia la que desacatara. Lo que pasa es que dijeron en los palacios nacionales, ya iba yo a decir los pinoles, pero ahí ya nadie tiene poder. Dijeron, una cosa es decir que la jueza es corrupta, una cosa es decir que la jueza está dando suspensiones de manera ilegal, y otra cosa es que yo diga los fines justifican los medios y replique una suerte de haya sido como haya sido de Felipe Calderón, que le ha perseguido a su tomada persona, o sea, tomada y sin conciencia, todo el tiempo desde que dejó la presidencia. Es decir, Claudia Sheinbaum no quiere romper la ley, y por ende el Congreso es el que está haciendo una ley a modo, Mahoma, la montaña, para que no se pueda exigir que quite del Diario Oficial la reforma judicial. Acatando la orden judicial, y como no lo quiere hacer, le quiere trasladar a este Congreso la responsabilidad, así como que compartamos responsabilidades. No,
Se lo decimos con toda claridad a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien puede lo más, puede lo menos, y ella publicó esta reforma, su reforma, y está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y el Diario Oficial de la Federación debería de acatar, y ahí hay responsabilidades. No pretendan que sea el Poder Legislativo el que le lave la cara a la Presidenta de la República en un claro desacato. Aquí están incumpliendo con un mandato del Poder Judicial. Y ahora, simple y llanamente, lo que quieren decir es: véngame el Congreso a lavar la cara, véngame el Congreso a compartir la responsabilidad. Dicho de otra manera es: crucifíquesele o no, pero yo no tomo la decisión. En esa misma línea de pensamiento vimos al tapatío Clemente, el senador Clemente, que dijo de Movimiento Ciudadano que la verdad es que no le correspondía al Congreso pues hacerse cargo del desacato de Claudia Sheinbaum. Pero ojo, es que una vez que se apruebe esto, entonces ya nadie podrá decir que la presidenta es una presidenta que se pasa por el arco del triunfo la ley. Nos quieren hacer, a propósito del término, y aludo directamente a mi colega Félix Salgado Macedonio, corresponsables a los poderes públicos de un posible desacato de la Presidenta de la República. No, perdón, hay una profunda contradicción en el debate político. Pero le digo yo, también surgieron los argumentos por parte de los morenistas. Y Félix Salgado salió, pero con la espada desenvainada en pleno aniversario de la peor tragedia que le ha ocurrido a su puerto, a Acapulco. Ahí donde él, pues de alguna manera, vio los mejores momentos de su carrera política y se olvidó completamente de Otis y dijo: ¿sabían qué? La jueza esa Nancy es más destructiva que cualquier meteoro. Y le dijo de cosas muy feas. Miren, escuchen ustedes para que no sea yo la que la violente. La jueza de Veracruz no tiene facultades, no le alcanzan las facultades para ordenar lo que está ordenando. No se puede violentar la ley. ¿Cómo ordena que se baje, que se quite esta reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación? No se puede, a menos que hubiera un decreto emitido por la Presidenta de la República, lo cual no lo hará. ¿Cómo la señora juez se atreve no nada más a ordenar que se baje la publicación, sino también dice que va a amonestar? O sea, está amenazando. Pero la jueza no se mueve sola. A la jueza la mueven. ¿Quién la mueve? Los intereses de la derecha. La derecha, que es nada más la que está fastidiando. Esto es un absurdo, una torpeza jurídica. Esto viene de una ignorancia tremenda y provocadora. Ignorante, provocadora. ¿Cómo creen que nosotros? Las voces femeninas también se hicieron retumbar, desde Zacatecas hasta Lucía Trasviña, que aseguró que la jueza que ordenó quitar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial va a tener que comparecer, no ante un juez, ante la Fiscalía. Adelante. Estuve revisando el libelo que nos mandó la consejera jurídica. No encuentro un fundamento cual marca el artículo 16 constitucional. Ella debió de haber fundado y motivado por qué o en qué se basa para venir a hacer esta consulta. Aquí cualquiera de nosotros, hasta para presentar una iniciativa, fundamentamos la Constitución, la ley o el reglamento que nos faculta para ello. En este caso no hay facultades ni de consulta ni de respuesta. Luego entonces no hay nada que responder.
Es como si nos vienen a pedir permiso para delinquir y ahí vamos nosotros a responder. Yo soy de la idea de que no debe de existir una respuesta a este Senado de la República. El juez debe comparecer ante la justicia, ante la fiscalía, porque juró guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y le está violando. Gracias. Y básicamente, tras la consulta de Ernestina Godoy si se debía acatar o no la orden judicial para retirar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, adivinen qué pasó. Pues pasó lo que pasa cuando uno tiene la mayoría. Y también lo insólito, porque nunca habíamos visto esto de que te doy permiso de desacatar porque la ley te asiste. Ahora, estamos en tiempos donde todo mundo desacata, donde todo mundo desoye, donde simplemente han sido tantas las argucias, impedimentos legales, el tortuoso camino para evitar lo inevitable, que también están sacando a un demonio que no sabíamos que tenía dentro Morena, porque ojo, esto que vimos en el Congreso, por ningún lado es parte del Plan C, algo que conocía el mexicano cuando salió a las urnas y votó mayoritariamente por Morena, aunque existen voces que dicen, no, es que no es la mayoría atropelladora. Bueno, sí ganó en 300 y cacho distritos, es decir, esta mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, construida con las dos abdicaciones del PRD y del panista Yunes, es una mayoría que sí logró con votos Morena y con las reglas del juego en la democracia en la que jugaba. Ahora, se está saliendo del script del Plan C y del plan que tuvo también y que anunció Claudia Sheinbaum que iba a seguir, y que de hecho hoy en la mañanera dijo, va a venir tal reforma, la de la no reelección, y voy a impulsar esta reforma. Pero, por ejemplo, esto es salirnos del script. Yo creo que la dinamita o la bomba Molotov que arrojó el día de antier, Adán Augusto con la ley de la supremacía para evitar que los jueces sigan obstruyendo un proceso. Y ahí sí yo creo que hay gran culpa porque están provocando al diablo o están provocando a una mayoría que ganó a golpe de votos, pero que ahora está diciendo, ¿y sabías qué? No solamente te gané con votos, ahora te voy a ganar, pero con golpes bajos, porque si tú me pegas bajo, yo te llevo todavía más abajo. ¿Y sabían qué? Ahí los que podemos salir perdiendo somos todos los ciudadanos. Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, 36 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado el acuerdo muy por encima de mayoría calificada. Muy por encima de mayoría calificada. Ha sido aprobado el acuerdo, túrnese de inmediato a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. Esta soberanía está defendiendo su trabajo, la Constitución vigente y la tarea realizada. Lo que tendría que estar ocurriendo es lo que vimos con la decisión del TRIFE. Oye, INE, sigue adelante, lleva a cabo la votación. Y los mexicanos, que somos personas inteligentes, tendremos que saber dilucidar qué jueces queremos. Y ojo, ojalá que los jueces, en vez de obstruir, meter de amparos, golpear bajo y sacar lo peor que tiene dentro Morena, porque Morena es un movimiento lleno de todo, y no todos son López Obrador o Claudia Sheinbaum. Les digo, están sacando lo peor que tiene Morena y los jueces tendrían que empezar a actuar como lo que son. Yo he escuchado a muchos que dicen, tengo una trayectoria de 20 años, tengo juicios, tengo una carrera que me precede. Y uno dice, si tienes todo esto, ¿no sería lo más elocuente que dijeras,
Como soy el más capaz, déjame competir por el cargo. ¿Cómo que tiro la raqueta y no compito? Cuando uno tira la raqueta y no compito, lo que está diciendo y asumiendo es, básicamente, yo no juego porque ya sé que voy a perder. No tienen por qué perder. También empiecen a apreciar a este país maravilloso que somos. Sabremos, aunque sean muchos nombres, sí sabemos leer, insisto, los mexicanos van a saber elegir. Este desprecio casi automático de la inteligencia de la mayoría también es dramática. Y el día de hoy están faltando a nuestra inteligencia no solamente estos juzgadores que quieren echar reversa a una reforma que pasó todos los filtros, los más importantes, el Senado, la Cámara Baja, 17 congresos, y sobre todo el filtro del voto el 2 de junio. Como estos jueces están actuando terrible, yo creo que esto no puede justificar que empiece a actuar de manera terrible y salvaje y convirtiendo en una piñata a la Constitución mexicana la mayoría de Morena. Híjole, la soberbia es el peor de todos los pecados capitales. Y en Morena, como le están pellizcando los aquellos, está sacando sus arrestos más arrogantes del poder. No hay peor que la arrogancia del poder.